Muy buenos días, queridos hermanos, paz y bien. Bienvenidos a este su espacio franciscano en la red virtual. Hoy continuamos la temática anterior relacionada con el saludo a las virtudes de nuestro Padre Seráfico Francisco de Asís. Y antes de darle inicio a la temática de hoy, hacemos la oración inicial que comprende el saludo a las virtudes. Y así vamos meditando cada versículo, cada estrofa de esta composición poética, alabanzas a las virtudes realizadas por Francisco de Asís, nuestro seráfico Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la estrofa A comenzamos diciendo: Salve, Reina Sabiduría, el Señor te salve, con tu hermana la santa pura sencillez. Señora santa pobreza, el Señor te salve, con tu hermana la santa humildad. Señora santa caridad, el Señor te salve, con tu hermana la santa obediencia. Santísimas virtudes, a todas os salve el Señor, de quien venís y procedéis. Continuamos con la estrofa B. No hay absolutamente ningún hombre en el mundo que pueda tener una de vosotras si antes él no muere. El que tiene una y no ofende a las otras, las tiene todas. Y el que ofende a una, no tiene ninguna y a todas ofende. Y cada una confunde a los vicios y pecados. En la estrofa número C, reflexionamos sobre los efectos de estas virtudes. La santa sabiduría confunde a Satanás y todas sus malicias. La pura santa sencillez confunde a toda la sabiduría de este mundo y a la sabiduría del cuerpo. La santa pobreza confunde a la codicia y avaricia y cuidados de este siglo. La santa humildad confunde a la soberbia y a todos los hombres que hay en el mundo, e igualmente a todas las cosas que hay en el mundo. La santa caridad confunde a todas las tentaciones diabólicas y carnales y a todos los temores carnales. La santa obediencia confunde a todas las voluntades corporales y carnales, y tiene mortificado su cuerpo para obedecer al Espíritu y para obedecer a su hermano. Y está sujeto a todos los hombres que hay en el mundo, y no únicamente a solo los hombres, sino también a todas las bestias y fieras, para que puedan hacer de él todo lo que quieran en la medida en que le fuere dado desde arriba por el Señor.
En el anterior video de el saludo a las virtudes, vamos a mencionar, para darle continuidad a esta temática, algunos comentarios, conceptos y apartes de esta primera parte o primer video realizado hace 2 días. En ese primer video decíamos que el saludo a las virtudes es también llamado alabanzas a las virtudes y se relaciona con la vida cotidiana de los primeros franciscanos. No es una oración en sentido estricto, pero brota del espíritu de oración, de meditación y experiencia de vida de largos años de nuestro seráfico Padre Francisco. Decíamos también que desconocemos cuándo fue escrito, pero también tenemos un testimonio precioso sobre su autenticidad de Tomás de Celano. Él nos informa que Francisco compuso las alabanzas a las virtudes, Laudes de Virtutibus, y cita literalmente el primer versículo del saludo a las virtudes. En el memorial Los deseos del alma, numeral 189. El saludo a las virtudes concuerda plenamente, tanto en su fondo como en su forma poética, con el modo de ser, de pensar y expresarse el Poverello de Asís. También decíamos que en la época medieval no todos podían predicar al pueblo, sino que aquellos que tenían la debida licencia, que eran los clérigos, y estos predicaban de manera doctrinal, bíblica, pero a aquellos laicos que se les permitía predicar, su predicación, a diferencia de la doctrinal y bíblica a cargo de los clérigos de la época, era una predicación penitencial y moral sobre las virtudes y los vicios. De ahí, queridos hermanos, que Francisco, inspirado por Dios, compone esta bella poesía, esta bella alabanza y así encontramos, queridos hermanos, que a Francisco se le concedió la debida licencia para predicar en esa época medieval tan convulsionada desde todo punto de vista, y el Papa Inocencio III le permite predicar a él y a sus primeros discípulos o compañeros. Era una predicación penitencial que invitaba a dejar los vicios y caminar en la virtud cristiana.
era también una forma de llamar a la conversión a todos los hombres. Y Francisco no solo se limita a amonestar, a hablar brevemente, sino que él mismo habla con brevedad, dando un ejemplo concreto. Fija de palabras y de obras un ejemplo, un modelo de esa predicación. Al igual que en otros ámbitos demuestra que es ejemplo y modelo, prototipo viviente, verdadera forma de los menores, como canta Julián de Espira en un himno al primer hermano menor. Un fragmento de la regla burada nos acerca todavía más al saludo de las virtudes. Dice Francisco: amonesto y exhorto a estos mismos hermanos, los predicadores, a que cuando predican sean ponderadas y limpias sus expresiones para provecho y edificación del pueblo santo, pregonando los vicios y las virtudes, la pena y la gloria, con brevedad de lenguaje, porque palabra sumaria hizo el Señor sobre la tierra. También decíamos que el saludo a las virtudes pertenece a la familia de las laudas, de los cantos de alabanza y exhortación, que los hermanos menores en esa época medieval caballeresca cantaban como juglares de Dios delante de la gente. En él se refleja más aún que en el cántico, prefacio de alabanza y acción de gracias, que la encontramos en la primera regla, numeral 23. El espíritu de los trovadores y juglares, de los señores y caballeros. Con viveza poética personifica a las virtudes, llamándolas a la usanza de los caballeros, señoras. A la sabiduría la llama incluso reina. Inclusive, queridos hermanos, las virtudes y vicios constituyeron el tema de muchas obras escritas de la época de San Francisco, que debieron de influirle. De hecho, en el saludo a las virtudes se observa, más que en otros opúsculos del santo, el influjo de la prosa rítmica contemporánea y de la lírica cortés de los poetas provenzales. También, queridos hermanos, hablamos un poco, obviamente, de su estructura y estilo. Habíamos dicho que esta alabanza a las virtudes comprende o abarca 3 estrofas, compuesta por 18 versículos. En ella vamos a encontrar algunas diferencias con relación a su estilo.
También dijimos que el saludo a las virtudes tiene muchas cosas en común con el saludo a la bienaventurada Virgen María, que será tema de otro video. Él empieza ambos escritos con un ave, con una palabra que nosotros muy comúnmente la realizamos. Salve María, salve. Francisco la saluda. Salve Reina Sabiduría, salve Señora, salve Santa Reina, Santa Madre de Dios. Se saluda a las virtudes a las que se personifica y se indica un deseo. Y a continuación se señala con quién ha de ser saludada cada una de las virtudes, es decir, un acompañante, con, no un medio para lograr dicho objetivo, por o por medio de. Los versículos tienen una construcción paralela y reflejan sobre todo en los versículos 1 al 4 y 9 al 13 una unidad. Cada uno de ellos consta de 3 miembros. Este saludo a las virtudes está estructurado de manera ternaria. Configura además todo el opúsculo, que consta por su forma y su fondo de 3 fragmentos que podemos llamar estrofa A, estrofa B y estrofa C. Como les vengo diciendo en el anterior video, hicimos una reflexión sobre el significado de la primera virtud, llamada por Francisco la Reina Sabiduría, que va acompañada de la santa pura sencillez. Hoy trataremos la segunda virtud de esta composición poética de el seráfico Padre Francisco. Es la virtud de la santa pobreza, acompañada de la hermana, la santa humildad. Este segundo par de virtudes los constituyen la santa pobreza y su hermana, la santa humildad. Comúnmente se piensa que la pobreza, entendida sobre todo como renuncia a los bienes materiales y como mendicidad, es la característica más sobresaliente de los franciscanos. Se tiene entendido de esa manera. En cambio, en el saludo a las virtudes, vemos que Francisco cita a la pobreza en tercer lugar y la entiende sobre todo como pobreza interior. Ella confunde a la codicia y avaricia y cuidados de este siglo, como lo dice en el versículo 11. Francisco no contrapone la pobreza a la riqueza, sino a la codicia y a la solicitud. El adversario de la humildad es la soberbia. Versículo 12. La vida
sin nada propio no está garantizada por el hecho de haber abandonado el mundo y haber entrado en un convento, donde todo es de todos. La pobreza significa desprenderse totalmente, sin reivindicar nada para uno mismo. Así, queridos hermanos, nosotros debemos practicar, vivir y testimoniar la santa pobreza. Frente a Dios, el hombre, nosotros no poseemos nada. Todo es prestado, todo es dado por el Señor Dios Padre Todopoderoso, Trino y Uno. Y tengamos, queridos hermanos, una convicción grande, firme, de que a nosotros no nos pertenecen sino los vicios y pecados. Primera regla 17:7. El hermanamiento entre la pobreza y la humildad no lo encontramos solamente en el saludo a las virtudes. El capítulo 9 de la regla novulada empieza programáticamente diciendo: empeñense todos los hermanos en seguir la humildad y pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Primera regla del 9:1. En la segunda regla 6 del 2 al 4 encontramos: y cual peregrinos y forasteros en este siglo, que servimos al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente, y no tienen que avergonzarse, pues el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. Nos lo dice Francisco. Esta es la excelencia de la altísima pobreza, la que a vosotros, mis queridísimos hermanos, os ha constituido en herederos y reyes del reino de los cielos. Os ha hecho pobres en cosas y os ha sublimado en virtudes. Esta misma regla concluye resumiendo: para que siempre sumisos y sujetos a los pies de la misma Santa Iglesia, firmes en la fe católica, guardemos la pobreza y la humildad y el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que firmemente prometimos. Segunda regla, capítulo 12, versículo 4. ¿Cómo nosotros hoy, como bautizados, católicos, franciscanos seglares, podemos vivir la santa pobreza y la santa humildad? Es un gran reto, un gran compromiso y una invitación segura a entrar al reino de los cielos si la llevamos a cabo como el mismo Señor Jesucristo la vivió y Francisco la experimentó. Nos dice la regla OFS en su contexto, en su capítulo 2, que habla de la forma de vida que debemos vivir en nuestro estado propio como seglares, el Santo Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, siendo buenos y fieles administradores de todos los dones y gracias y carismas que el Señor nos da para cumplir una misión. Todo lo que nosotros tenemos no son de nosotros, son dádivas, regalos, dones que el Señor nos da, acompañados de lo que corresponde hacer a cada uno como miembros de una sociedad, como miembros de la iglesia. Pero tener esa percepción, esa experiencia de que lo único propio de nosotros son los vicios y pecados que nacen desde lo profundo y se reflejan en el exterior. Así, queridos hermanos, que la pobreza y la humildad están inseparablemente unidas. Así lo expresa la perfección el nombre de hermanos menores, y más bellamente comprometida el nombre con que se designa a Francisco. La pobreza y la humildad marcan de tal manera su figura que se le llama, y con razón, el poverelo, es decir, el pobrecillo. Ahora, queridos hermanos, pasamos a la tercera virtud, la santa caridad, acompañada de su hermana, la santa obediencia. Lo que más sorprende, queridos hermanos, es que Francisco presenta como tercer par de virtudes a la caridad y a la obediencia. La vinculación de la caridad con la obediencia es algo muy típico de San Francisco. Fijémonos en que lo que nombra primero es la caridad. La verdadera obediencia brota del amor. La obediencia sin amor no es una virtud. La admonición 3, cuyo título y tema es La verdadera obediencia, afirma que abandona todo lo que posee y pierde su vida aquel que se entrega a sí mismo totalmente a la obediencia en manos de su prelado. Y todo cuanto hace y dice, si sabe que no está contra la voluntad del prelado, y mientras sea bueno lo que hace, constituye verdadera obediencia. Y si alguna vez el súbdito ve que algo es mejor y de más provecho para su alma que lo que le manda el prelado, sacrifique lo suyo voluntariamente a Dios y procure, en cambio, poner por obra lo que le manda el prelado, pues esta es la obediencia caritativa, que nos dice la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, porque cumple con Dios y cumple con el hermano, con el prójimo. Admonición 3, del 3 al 6. Renunciar por amor a Dios y al superior a hacer algo que se considera mejor y más conveniente es obediencia basada en el amor. ¿Hasta qué punto debe el amor modelar la obediencia? Queda patente en el trágico caso en que el superior mande algo contrario a la conciencia del súbdito.
En este caso, sigue diciendo la admonición 3, el súbdito no debe obedecer al superior, pero no por eso lo abandone. Y si por ello ha de soportar persecución por parte de algunos, ámelo más por Dios, porque quien prefiere padecer la persecución antes que separarse de sus hermanos, admonición 3 del 7 al 9, se puede ser mártir de la propia conciencia en la comunidad de la que es miembro. Aunque los demás le consideren a uno desobediente, persiguiéndolo por ello, mientras ese súbdito no rompe su vinculación con la comunidad, demostrando su amor a los hermanos y hermanas en el sufrimiento y el sacrificio, sigue manteniéndose en la auténtica y perfecta obediencia. Espontáneamente vienen aquí a la mente las garantías que la Madre Clara y otras fundadoras y fundadores de órdenes exigen en este ámbito. Para Francisco, la caridad es la norma rectora y criterio de toda actuación. Amar al prójimo como a uno mismo significa comportarse con los demás, especialmente cuando se hallan en una necesidad, tal como uno desearía que los demás se comportaran con él si se hallaran en esa misma situación. Primera regla 4, del 4 al 6. Como pecadores que somos, dependemos todos de la misericordia de Dios. Por eso, si el superior se ve en la necesidad de corregir, debe ser siempre hacerlo por caridad. No puede dejarse llevar a impulsos de la ira o de la arbitrariedad. El pecador necesita un amor especial, y si 1000 veces volviere a pecar ante tus propios ojos, ámalo más que a mí para traerlo al Señor, escribe Francisco a un ministro, numeral 11.